Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. Hoy vamos a seguir tocando un tema que debe de ser de interés de todos los guatemaltecos, el tema del presupuesto nacional. Yo creo que tendemos a verlo sin ponerle toda la importancia que tiene, sin darnos cuenta realmente de que este es el instrumento que es fundamental para nuestro desarrollo, que es fundamental también porque son los fondos de los guatemaltecos, los cuales pagamos por vía de impuestos o nos toca pagar por endeudamiento, cuando los gobiernos en forma irresponsable pasan los niveles de deuda permisible y comprometen el futuro de muchas generaciones. Desafortunadamente el presupuesto se ha manejado en una forma poco responsable. No ha respondido a las necesidades reales que tiene el país y eso está muy claramente demostrado cuando después de 199 años de vida independiente, Guatemala sigue estando en los más bajos niveles de desarrollo a nivel mundial. Eso lo reporta la prensa y lo peor lo vivimos nosotros acá en Guatemala cuando encontramos tanta miseria, tanta falta de desarrollo, tanto retraso en la educación y en la salud. El día de hoy he invitado a 3 distinguidos diputados al Congreso de la República, de diferentes partidos políticos, miembros de la Comisión de Finanzas, porque me interesa conocer de cada uno de ellos cuál es la posición, cómo la visualizan dentro de su línea ideológica, cómo es posible distribuir adecuadamente los fondos del pueblo de Guatemala y evitar que sigan siendo presa de la corrupción, que se pierdan en un gasto escandaloso por parte de instituciones gubernamentales con 0 resultados. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en Acción Positiva, el señor diputado Samuel Pérez, quien es secretario general del partido Semilla, y además miembro de la Comisión de Finanzas, que este viernes recién pasado recibió el proyecto del presupuesto para el año 2021. Señor diputado, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, qué gusto poderles acompañar, gracias por la invitación. Nuestro invitado, el señor diputado Walter Félix, quien es diputado de URNG por el departamento de Huehuetenango, es su 3ª legislatura y es miembro de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Obviamente una experiencia importante en la parte legislativa y también en esta comisión. Señor diputado, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Mi saludo para ustedes, para el staff ahí de compañeros que le acompañan y también para el pueblo de Guatemala que nos escucha y que nos ve también, porque sé que también es transmitido a través de un canal de televisión. Así que usted ya lo dijo, mi nombre es Walter Félix, soy diputado distrital de Huehuetenango, del Partido de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Estoy a la orden para las preguntas que tengan a bien realizarme. Le doy la bienvenida al señor diputado Felipe Alejos. Él es secretario general del Partido Todos, es secretario de la Junta Directiva del Congreso, primer secretario, y es miembro de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Señor diputado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor Arredondo, y muchas gracias al espacio también que nos brinda para poder hablar con la población, el programa Acción Positiva. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿cuál es la línea ideológica del partido, señor diputado? Bueno, el partido nos definimos a partir de nuestros principios, pero mayoritariamente yo diría por dar un marco teórico más o menos en el que nos sentimos más cómodos y cómodas, diría socialdemócratas mayoritariamente. Pues doctor, como nuestro nombre lo indica, nosotros somos un partido revolucionario, somos un partido de izquierda revolucionaria. Bueno, nosotros primero somos un partido plural, democrático, incluyente, un partido que cree en la vida, en la familia, en Dios y en el respeto a la Constitución Política de la República. Dentro de nuestra ideología, precisamente está la economía social de mercado en relación al tema que estamos hablando ahorita del presupuesto.
Gracias, señor diputado. La pregunta que yo se la hacía es porque cuando ustedes reciben el proyecto de presupuesto, es un presupuesto que casi se va repitiendo año tras año, que se enmarca dentro de unos lineamientos y que obviamente la pregunta sería, ¿considera usted que este proyecto de presupuesto como está configurado, como está propuesto, se enmarca dentro del lineamiento ideológico de su partido y dentro del análisis que ustedes tienen de las necesidades de Guatemala? De acuerdo, me parece una pregunta muy oportuna y yo creo que además nos satisface que ese sea el enfoque, porque regularmente el presupuesto se suele ver como un botín y en realidad es la expresión objetiva, la expresión más objetiva de las prioridades de las políticas públicas de un gobierno. Y a veces se ve simplemente como una cantidad de dinero fija a repartir, pero en realidad debería mostrar en todo caso las prioridades de los principios ideológicos, de cómo un presidente en todo caso concibe dónde debiesen estar las prioridades del país. Para nosotros el presupuesto que se propone de parte de este Ejecutivo no tiene nada que ver con lo que nosotros veríamos como un presupuesto ideal, entendiendo la línea ideológica del partido. Entonces nosotros creemos que hay un rol que se le asigna al Estado. Creemos obviamente que el mercado es quien le corresponde asignar los recursos de manera eficiente, pero cuando reconociendo las fallas que tiene y las imperfecciones que muestra, el Estado tiene que entrar a corregir y a fortalecer el mercado. Y en todo caso, este presupuesto, en lugar de hacer una asignación más eficiente o procurar una mejor asignación de los recursos en la economía, lo que está haciendo es sirviendo para la concentración o lo que a veces se llama como redistribución, pero hacia arriba, ¿verdad? Fomenta la desigualdad. Después de pagar impuestos, las personas en la sociedad guatemalteca vamos a tener mayor pobreza y mayor desigualdad. Es decir, la función del Estado en la reasignación más eficiente de los recursos no se está cumpliendo con este presupuesto, ¿verdad? Debe ser enfocado sobre todo asumiendo, lo que hace este presupuesto es que asume que la crisis económica termina con el año fiscal, y no es así. Entonces ya de una vez empieza a hablar de reactivación económica sin tomar en cuenta que Guatemala no ha salido de la crisis todavía y debiese tener un componente fuerte de mitigación de la crisis a partir de priorizar a las personas, y lo que hace es priorizar carreteras, ¿verdad? Entonces no se adapta para nada a la visión que nosotros tendríamos de un presupuesto ideal. Bueno, nosotros consideramos que no, absolutamente no. La propuesta de presupuesto que nos han enviado al Congreso de parte del Ejecutivo es una propuesta de presupuesto que no resuelve los problemas que tenemos actualmente, particularmente a partir de lo de la pandemia, pero tampoco sienta bases para resolver los graves problemas estructurales que afectan al país y que son los que en todo caso generan las grandes desigualdades que tenemos en Guatemala. Este presupuesto no va dirigido a resolver, por ejemplo, todos los problemas sociales, no va encaminado a eso. Es un presupuesto que, si lo analizamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la propuesta de reactivación económica que nos están presentando es una propuesta de reactivación que favorece a los mismos sectores tradicionales de poder en Guatemala, porque todo va encaminado a dotar de recursos especialmente al CACIFI Fundesa para el impulso de, por ejemplo, de la infraestructura, toda la obra de infraestructura. Este presupuesto para nosotros no representa una solución a esos problemas. Además de eso, doctor, este presupuesto es altamente deficitario. Están apostándole a que la recaudación económica del 2021 va a ser más o menos de 61,000 millones de quetzales aproximadamente. Nosotros consideramos que no es objetivo esto que están planteando, pero nos están pidiendo 99,700 millones, o sea, 99 millardos de quetzales, y luego hay dos artículos más, el 105 y el 106, que amplían un poco más el presupuesto, con el agravante que el artículo 106 no dice de cuánto es la ampliación y que solo nosotros tenemos que autorizar
que el Ministerio de Finanzas haga esta ampliación y distribución de los recursos, o sea, un cheque en blanco para ver qué sale. Eso no lo podemos aceptar nosotros. Y hay un endeudamiento, porque el presupuesto se pretende financiar en un 30%, más o menos, un poquito más, ¿verdad? Se pretende financiar con más deuda. Bueno, nosotros citamos recientemente al ministro de Finanzas a la bancada y le dejamos conocer nuestra postura, y nosotros, la postura del partido político de todos es que no va a apoyar el presupuesto como ha sido presentado de esta naturaleza. Realmente a nosotros lo que nos preocupa de sobremanera es el tema del endeudamiento que estaríamos incurriendo. Estamos hablando que son más de 30,000 millones de quetzales en endeudamiento. Ese endeudamiento, acorde con lo que platicamos con el ministro de Finanzas, me indica que solo un 33% es para inversión. Normalmente cuando las naciones, en este caso, recurren a un endeudamiento es para poder invertir y mejorar las condiciones de vida en este caso, todos los guatemaltecos. Sin embargo, estamos viendo que el resto, o sea, estamos hablando que la mayoría, las 2/3 partes, estamos hablando que va para el pago de deuda y para el pago, en este caso, de salarios. Entonces, esto es algo que es demasiada deuda, es un presupuesto desequilibrado, y cuando revisamos que la meta para la recaudación de este año, estamos en 2020, estamos hablando que era una recaudación de 65,000 millones de quetzales. Sin embargo, la meta que propone, en este caso, en este presupuesto, son 61,000 millones de quetzales. ¿Qué quiere decir eso? Una baja de un 9.3%. Esto es algo muy preocupante. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está ampliando la base, que no se está haciendo un buen trabajo de recaudación de parte de la SAT. Y de hecho, se tienen ahorita el 12% menos de lo pronosticado del ingreso de 65,000 millones para el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos lleva también a un presupuesto de 100,000 millones de quetzales, del cual solo estaría cubierto 61,000 millones de quetzales con ingresos que pagan los guatemaltecos a través de los impuestos. ¿Considera usted, señor diputado, que será posible tener esa influencia? Porque verdaderamente yo coincido con usted que es un presupuesto que nunca ha respondido a las necesidades reales del país, y sin embargo se repite, pues el año pasado no se aprueba, continúa vigente del año anterior, pero igual se dan readecuaciones presupuestarias, etcétera, en las cuales seguimos gastando muchísimo en lo que es gestión, en lo que es funcionamiento, y la inversión queda totalmente baja, la inversión en salud, la inversión en educación. Y no hablo puramente de la parte salarial o de la parte de funcionamiento, sino que de los cambios reales que necesita Guatemala. Usted muy bien lo menciona, acá hablamos de carreteras, pero no hablamos de las necesidades reales de la gente. ¿Cree usted que van a tener la capacidad de tener una influencia sobre este presupuesto? A mí me parece que sí, y sobre todo porque también entendiendo un poco las dinámicas y las correlaciones de fuerza adentro del Congreso. El problema que estamos viendo es que ahorita la alianza del oficialismo con sus bancadas aliadas se mantiene porque se les otorgan proyectos, ¿verdad? No vemos una alianza oficialista de bancadas alrededor de un programa político, de ideales, de una visión compartida de un país o de una agenda legislativa, sino que básicamente porque les otorgan proyectos en sus distritos, ¿verdad? Y eso es altamente costoso de mantener y además es muy difícil de cohesionar o de mantener la cohesión. Y justo en el presupuesto se quiebra ese tipo de alianzas, ¿verdad? Porque cada uno va a intentar jalar sus intereses en lugar de pensar en una visión más estratégica o más sistémica del presupuesto como una política pública, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay un espacio importante de influencia a partir de también hacer digamos, intervenciones responsables con información suficiente a partir de lo que se ha mostrado de la ejecución hasta este momento, pero también de lo que debiesen ser las prioridades como consecuencia de lo que vivimos ahorita con la pandemia, ¿verdad? Yo creo que sí hay oportunidad de poder incidir en el presupuesto, por lo menos desde la comisión. ¿Cómo no? Doctor, este presupuesto, así como está, para mi bancada no es aprobable. Y consideramos que si hay voluntad política de la parte oficial y sus aliados, quizás podamos entrar en un proceso de discusión
y negociación, digamos, del presupuesto, porque ya aquí con nosotros, usted sabe que aquí la parte técnica ya no es tanto la que prevalece, sino la parte política. Entonces, yo le digo, si hay voluntad política para que se cambien ciertos rubros, nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a someternos a este proceso de discusión que ya lo estamos iniciando en la Comisión de Finanzas. Pero si no hay voluntad para hacer estos cambios, nosotros queremos dejarlo muy claro, en el presupuesto vamos a priorizar principalmente los temas sociales. A nosotros nos interesa fundamentalmente que con el presupuesto se contribuya a resolver los grandes problemas sociales que tenemos en este país, que podamos hacer un presupuesto. No le puedo decir que tenga totalmente un enfoque de niñez y adolescencia, pero que esté tomada en cuenta la niñez, porque lo que están dejándole ahí para el tema de la gran cruzada nacional contra la desnutrición crónica es de verdad una pichicatería. No es cierto que con eso se va a resolver el problema de la desnutrición, y tendríamos que obligarlos a que se sienten a negociar para que podamos evitar que vaya a ser un presupuesto nuevamente, repetir como usted dijo lo mismo. Además, el presupuesto así como viene, un 60% más o menos es para gastos de funcionamiento del Estado. Es muy poco lo que se está pensando en la inversión, y mucha de la deuda es para pagar más deuda, y eso tampoco nos corresponde como país. De manera que nosotros, doctor, consideramos pues que si hay esa voluntad, podemos entrarle al proceso de discusión, podemos cambiar algunas cosas, priorizando, repito, la agenda social. Bueno, en este caso yo no veo una flexibilidad de parte del Ejecutivo en cuanto a poder hacer estos cambios respectivos. Sin embargo, considero que los pasos a seguir son, en este caso, el análisis de parte de la Comisión de Finanzas, de la cual yo soy parte, y también pues otros 21 diputados. Considero que ahí debe haber una discusión amplia. De hecho, el día de mañana empezamos con audiencias. Yo considero que ahí en ese seno debe de empezar esa discusión para ver si en dado caso pudiéramos lograr un presupuesto, como reitero, más equilibrado, y que vaya en este caso dirigido más a, como reitero, en la inversión hacia la persona, hacia el ser humano, que es la política que nosotros creemos. Creo que la postura del Ejecutivo es una postura poco flexible en relación a este tema, pero sí importante. También yo no veo condiciones políticas después de la cantidad de préstamos que nosotros aprobamos para apoyar en el caso de la pandemia, en donde está habiendo una baja ejecución presupuestaria, en donde toda la población se pregunta en dónde está el dinero. Sinceramente yo no veo tampoco a los diputados, si son inteligentes, votando por un presupuesto de esta naturaleza, porque lo que va a pasar es que van a haber manifestaciones en el Congreso de rechazo de parte de la población, y con toda la razón, no solo en el Congreso de la República, sino también en la Casa de los Diputados distritales especialmente. Esto es algo que ha sucedido y que puede volver a suceder, y también considero yo que en la misma Casa Presidencial. Entonces, ojalá que en este caso el Ejecutivo tome una postura también más flexible, podamos encontrar, como reitero, un presupuesto que no se salga también de todos los parámetros macroeconómicos de las agencias calificadoras, como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que son las que nos califican. O sea, no podemos tener un presupuesto con un 5% de déficit fiscal, no podemos subir nuestra deuda a un 34% del Producto Interno Bruto. Bueno, y ahora hablemos por qué. Cuando nos vamos a los números, me dice el ministro, bueno, estamos subiendo del 14% a un 20% en inversión, que es algo que nunca se ha dado. Ok, perfecto, pero ¿cuánto significa eso del total de nuestra economía? O sea, llámese el Producto Interno Bruto. Y entonces hace la suma y me dice es un 3.35%. Entonces ese 3.35% realmente es algo que no viene a hacer un cambio sustancial en nuestro país para el nivel de endeudamiento al que se está recurriendo. Definitivamente, en la ampliación presupuestaria que se hace relacionada con el COVID-19, se habla de casi 20.000 millones puramente de ampliaciones presupuestarias. Con los préstamos que se aprueban, que muchos de ellos ya venían, pero terminan por aprobarse, prácticamente llegamos a 30.000 millones. Una de las grandes preguntas del pueblo de Guatemala es
en dónde está el dinero, porque realmente usted sabe, señor diputado, que muchos de estos programas se han cumplido en una parte y otros prácticamente no se han cumplido. Y sin embargo, ahorita cuando se habla en este nuevo presupuesto, se destinan 4.500 millones para una reactivación económica, un presupuesto específico para ello. Entonces, ¿cómo le va a responder o cómo le respondería usted a la gente que votaron por usted, a la gente que cree en su partido? ¿Cómo le respondería si le preguntaran en dónde está el dinero? Sí, buena pregunta, la verdad. Yo creo que nosotros hicimos un trabajo de fiscalización que de hecho ahí está en la página de la bancada cuando quieran revisarlo con ese título específicamente de dónde está el dinero, porque vemos que de las ampliaciones habían algunas que eran importantes hacer y que más han sido problemas de ejecución, lo que está entorpeciendo, digamos, la evidencia de dónde podría estar los recursos que se aprobaron, que son las ampliaciones para el bono familia, por ejemplo, el Fondo de Protección del Empleo y el Crédito para Capital de Trabajo, que son los tres grandes programas que sirvieron para mitigar un poco la crisis económica, aunque obviamente tienen problemas de ejecución. Pero el más importante y el que sí nos causa dudas serias es una ampliación que se hizo, que es el decreto 20-2020, que era una ampliación de 5.000 millones de quetzales, que iba para cualquier cosa menos la crisis. Esa pagaba un montón de salarios, iba para consejos de desarrollo, para carreteras, para pago de deuda externa. Y el problema de esto es que con la bancada consideramos que esto fue aprobado de forma ilegal, no tenían el quórum suficiente, entre otros problemas. Incluso nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad y amparos también contra esta aprobación. Entonces, no solo creemos que es ilegal, sino que totalmente mal enfocado. Pues mire, doctor, yo creo que cada quien en lo que le corresponde. A los diputados lo que nos corresponde es fiscalizar dónde está el dinero, cómo se invirtió el dinero, es decir, cómo se cumplió con lo que quedó establecido en los distintos decretos ley que fueron aprobados en el Congreso de la República. Entonces, nosotros lo que nos corresponde es efectivamente fiscalizar. A quien tenemos que pedirle cuentas, y lo estamos haciendo, es al Ejecutivo, porque son ellos los encargados de la ejecución, de la implementación de estos decretos ley. Son ellos los que tienen que responder. Algunos de los ministros no han querido darnos la información como corresponde. Algunos otros han dado informaciones parciales, pero todavía no tenemos un informe detallado de cómo se invirtieron los recursos. También tenemos conocimiento de que hay recursos, por ejemplo, que nosotros dejamos para que fueran distribuidos a través del CHN, que es el Crédito Hipotecario Nacional. Son recursos que el banco no ha podido ejecutar y lo que hicieron fue trasladar estos recursos a otros bancos privados, ¿verdad? O semiprivados, y con justa razón le puedo decir, ¿por qué? Porque de los 10 programas que se crearon para poder apoyar a la gente en este tema de la pandemia, hay lugares donde solo ha llegado uno de los 10 programas. Hay otros lugares donde no ha llegado nada, doctor. Claro, claro. Y entonces consideramos que eso no es justo. Por eso la gente tiene mucha razón al preguntar dónde están los recursos, ¿verdad? Pero también sería echarle más carga, digamos, al pueblo de Guatemala, que ahora le aprobemos un presupuesto con más deuda, que al final de cuentas, usted sabe, la deuda la tiene que pagar el pueblo de Guatemala. Bueno, pues en este caso, precisamente, los legisladores tenemos 3 funciones, que es el legislar, fiscalizar e intermediar entre la población. El tema de la fiscalización es algo muy importante. Nosotros, cuando aprobamos estos préstamos, se decidió apoyar precisamente para apoyar, por ejemplo, en salud, pero vemos cómo, por ejemplo, los recursos no han llegado, no se le paga a tiempo a los doctores o no tienen los insumos necesarios. Vemos que se estrena, por ejemplo, un hospital que todavía no está operando, el de Santa Lucía Cochumalhuapa, pero prácticamente que el 100% fue donado en este caso, por empresas privadas. Entonces, nos hacemos esa pregunta, ¿en dónde está el dinero? Nosotros hemos enviado hemos solicitado información, en este caso a la Contraloría General de Cuentas, hemos citado también al ministro del MIDES en cuanto a por qué ha habido un retraso muy fuerte. El ministro del MIDES está ahorita será interpelado el día jueves. Nosotros, como todos, vamos a sumarnos precisamente a esa ronda de preguntas.
Ahí lo que se trataba era poder ayudar en 3 pagos de 1,000 quetzales a un buen número de familias guatemaltecas, en este caso, que tuvieran pues, problemas en sus ingresos, pero resulta que en la primera entrega le dieron a 28 fallecidos, a miles de personas que trabajan en el Estado. Entonces vemos cómo no existe un buen funcionamiento y un buen manejo en el caso de que nosotros recurrimos a endeudarnos, como lo hicieron también otros países, para poder dar ese apoyo social, también en materia de salud, y entre otros, que lamentablemente no se mira en dónde está la ayuda, y hay una queja que es muy grande, y esa queja llega no solo desde la ciudad de Guatemala, sino también de todos los rincones del país. Hemos estado recorriendo el país y le puedo decir que desde Huehuetenango, Totonicapán, Retaluleo, de los últimos lugares en los que hemos estado, costa, occidente, etcétera, la gente está muy molesta en relación a este tema. ¿Cuál sería el último mensaje que usted quisiera dejarnos acá en esta discusión que se avisora por el presupuesto? Sí, yo creo que lo importante de hacer ver en la discusión del presupuesto y en general de la política fiscal del país es que estas son decisiones políticas, ¿verdad? El gobierno está decidiendo hacer un presupuesto que fomenta la desigualdad, que fomenta la opacidad. No es casualidad, lo que mandó, eso es lo que está, los datos se pueden ver claramente. Que este gobierno entregue cuentas claras de cómo invirtieron los recursos. Nosotros consideramos que ya a partir de que ya no haya estado de calamidad pública, ya se acabó toda esta posibilidad, lo ampliaron un poquito más, ¿verdad? Un mes más, que la gente dice, bueno, es para seguir robando. Por cierto, por favor, no vayan a aprobar de nuevo un estado de calamidad que ha sido usado como una cortina de humo sin resultados positivos y que verdaderamente nos ha quitado muchas libertades. Nosotros no apoyamos el último prórroga del estado de calamidad y no aprobaremos ningún otro para que la población tenga conocimiento de ese tema. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche y pues nos vemos próximamente con más acción positiva.